Hola, ¿qué tal a todos? Quien les habla y les saluda por este medio, su amigo Paul Luna Hidalgo. Buen día, buena tarde o buena noche, dependiendo del horario en que usted nos esté haciendo el honor de estar mirándonos. Sean todos bienvenidos a su podcast, La Izquierda Debate, un espacio de la unidad de las izquierdas en México, que hoy llega a su emisión número 24 de la sección internacional, y es un espacio de reflexión, de análisis, de crítica, siempre desde una óptica de izquierda. También es un micrófono para levantar la voz contra el imperialismo y por la dignidad de los pueblos. Hoy tenemos un programa muy especial porque Cuba no es solo historia, es presente y es futuro, un futuro de resistencia, de resiliencia y de esperanza. Hoy estará con nosotros el doctor Hassan Pérez Casanova. Si te presentas, compañero Jorge, que me acompañará en esta transmisión, por favor, Jorge, y si nos haces el honor de presentar a nuestro invitado. Sí, pues muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buen día a todos ustedes que nos ven a través de la maravilla del Internet. Mi nombre es Jorge Luna y estaré acompañando a Paul Luna en esta emisión número 24 de este foro que resulta ser importante para mantenernos al día y bien actualizados de este contexto global en el cual está insertado México, Cuba y todo el continente americano en esta gran, diríamos, olla de presión que resulta ser el planeta. Me voy a permitir presentar a ustedes al doctor Hassan Pérez Casabona, doctor en Ciencias Históricas, profesor titular de la Universidad de La Habana, miembro concurrente de la Academia de la Historia en Cuba. Además, fue presidente de la Federación Estudiantil de Enseñanza Media y de la Federación Estudiantil Universitaria. Fue segundo secretario del Comité Nacional de la Unión de Jóvenes Comunistas y durante 15 años fue nada menos que diputado de la Asamblea Nacional del Poder Popular y trabajó muy de cerca con el comandante en jefe de Cuba y de muchas de las fuerzas progresistas del mundo, el camarada Fidel Castro Ruz. Además, también ha publicado libros en Cuba, México, España y en Bolivia, y ha presentado trabajos que le dan a toda la gente interesada en la temática latinoamericana, cubana en particular, en libros especializados en una decena de países. En el año 2020 gana la mención en el Premio Internacional Pensar y Contracorriente, y además está trabajando en la edición de algunas otras obras. Así que, doctor Hassan Pérez Casabona, bienvenido a esta emisión. Un gran abrazo a todas las amigas, amigos, hermanos en el análisis, en el pensamiento, en cualquier latitud. Es válido, como decían ustedes, extender un buenos días, buenas tardes, buenas noches, simplemente un abrazo desde este archipiélago, desde la mayor de las Antillas, desde La Habana, esa ciudad a la cual Juan Bosch, el gran intelectual, expresidente dominicano, consideraba que era la puerta luminosa de una isla fascinante. Abro mis brazos para sumarme a este programa 24 de la Unidad por la Izquierda, de debate internacional, con el cariño también extraordinario de que se haga desde México, que es un país entrañable para todos los pueblos del hemisferio y particularmente para el pueblo cubano. Muchas gracias, doctor Hassan. Pues bueno, vamos a iniciar con esta entrevista, y hablar de Cuba pues es hablar de su revolución y el legado. Ya tiene más de 60 años, 6 décadas que el pueblo cubano vive uno de los asedios económicos, financieros y comerciales más feroces que la historia contemporánea haya conocido.
El bloqueo impuesto incluso por los Estados Unidos no es una medida administrativa ni una sanción diplomática. Es un crimen que todos lo sabemos, pues es un crimen de lesa humanidad, que hiere cada aspecto de la vida cotidiana en la isla y al mismo tiempo es una maquinaria diseñada con una frialdad absoluta para asfixiar la esperanza y castigar la dignidad de este pueblo cubano, su alegría y un destino que con valentía ha sabido enfrentar la isla cubana. Y pese a todo esto, doctor Hassan, pues se dice que la revolución cubana es un parteaguas, es un antes y un después de la historia de América Latina. Después de estas 6 décadas que he mencionado, ¿qué representa hoy para el pueblo cubano ese legado de dignidad histórica? Sí, nosotros en primer lugar nos sentimos muy orgullosos de nuestra historia. Y como tú bien señalabas, la Revolución Cubana es un hecho telúrico que estremeció las bases, no solamente de nuestro hemisferio, sino una repercusión profunda en el tercer mundo, en África, en las entrañas del pueblo estadounidense, en Europa, porque por vez primera en el hemisferio se podía producir un proyecto de transformación emancipatorio desde la perspectiva de una revolución profunda en el terreno del socialismo. Cuba, que fue la última de las colonias que poseyó la metrópoli española, formalmente, luego del Tratado de París del 10 de diciembre de 1898 y de la ocupación militar estadounidense del 1 de enero de 1899, que comenzó esa ocupación que se prolongó por 60 años. Cuba fue la última posesión de la metrópoli española en el continente y sin embargo fue la primera en llevar adelante de manera victoriosa una revolución socialista con todos y para el bien de todos, de la prédica martiana, desde la capacidad de sumar y a partir de una figura extraordinaria que es el querido, inolvidable comandante en jefe Fidel Castro, a quien rendimos tributo desde el inicio, en el año de su centenario de aportaciones, de capacidad de entender los desafíos contemporáneos y de ser también un adelantado, un hombre con una profunda, diríamos, entrenamiento, sagacidad, de manera acuciosa para desentrañar las problemáticas del capitalismo y para proponer soluciones revolucionarias en función de las grandes mayorías. Triunfa la revolución, nosotros vinimos a quebrar el modelo de dominación hegemónico hemisférico cimentado por los Estados Unidos, ese modelo profundamente monroísta desde la etapa fundacional de aquel país. Estoy hablando del 4 de julio de 1776, desde el Acta de Independencia, y luego muy pocas décadas después, cuando en abril de 1823 el secretario de Estado John Quincy Adams formula la política de la fruta madura, diciendo que Cuba tiene una conexión artificial con España y que cuando esa conexión se rompa y que eso se cumpliría en 50 años, Cuba sería atraída irremisiblemente a la órbita de los Estados Unidos. Y 6 meses más tarde, el presidente James Monroe, quinto presidente de ese país, en su tristemente célebre mensaje al Congreso de la Unión en diciembre de 1823, va a formular por vez primera una doctrina en política exterior en la cual se concibe a América Latina como otras partes. En el epílogo del siglo XIX, en un proyecto neopanamericano profundamente monroísta, se van a celebrar en Washington las conferencias internacionales, las conferencias monetarias entre 1889 y 1891. Ahí está también la figura para todos los tiempos del héroe nacional de la independencia de Cuba, José Martí, quien dice que ha llegado la hora de la segunda y definitiva independencia para los pueblos de América. Y señala que Estados Unidos quiere abarrotarnos de productos invendibles con la nueva plata, con el objetivo de colonizarnos, de cercenar nuestro proyecto común. El Martí, que poco antes ha escrito el ensayo de Nuestra América, donde ha reivindicado desde un sentido de pertenencia a nuestra cultura, a nuestra idiosincrasia, nuestra autenticidad. Entonces, a finales del siglo XIX, Estados Unidos comienza a elaborar desde el monroísmo las bases de un sistema interamericano que cristalizaría
en la 9ª Conferencia Panamericana de Bogotá en abril de 1948 y la irrupción de ese engendro, de ese Ministerio de Colonia, que es la Organización de Estados Americanos. Entonces, cuando triunfa la Revolución Cubana en enero del 59, antes de proclamar el carácter socialista en abril de 1961, antes de tener relaciones diplomáticas con la Unión Soviética, que son de mayo de 1960, ya Cuba, ese parteaguas, como muy bien tú dices, viene a quebrar las bases del proyecto de dominación hemisférico cimentado, subordinado, bajo la tutela de los Estados Unidos. Y no fue casual que en aquellos primeros años fuera precisamente la OEA el tentáculo, el brazo sobre el que se articuló los ataques fundamentales contra Cuba. En la conferencia de Santiago de Chile, en la de San José de Costa Rica, en Punta del Este, en Uruguay, hasta el momento en que nos expulsa. Y aquella memorable intervención del canciller de la dignidad, el inolvidable Raúl Roa, de que con Cuba se levantaban también los pueblos dignos del continente. Nosotros hemos triunfado, hemos tenido que derrotar al imperialismo yanqui en menos de 72 horas en abril de 1961. Los gobiernos títeres que rompieron con nuestro país. Siempre tendremos en el corazón el sentimiento de gratitud imperecedero al hermano pueblo mexicano, que fue el único, su gobierno, quien no rompió relaciones diplomáticas con Cuba. En 1962 nos veremos inmersos en la denominada crisis de los misiles, crisis del Caribe, crisis de octubre, el momento más álgido de la Guerra Fría, el momento más caliente de toda esa doctrina anticomunista que se había instaurado con el discurso de Winston Churchill en Fulton, con el discurso del presidente Truman, con el telegrama largo de Kennan, las cosas que dominamos con la doctrina y la creación del Consejo de Seguridad Nacional, la propia creación de la CIA a partir de la Ley de Seguridad Nacional del 26 de julio de 1947, aprobada por el Congreso de los Estados Unidos. Entonces, la Revolución Cubana, una epopeya contracorriente. Desde el primer momento hemos venido fraguando nuestro destino sin fórmulas, sin receta. Los dirigentes cubanos muchas veces nos dijeron que el socialismo era un viaje a lo ignoto, un viaje a lo desconocido. Y el comandante en jefe, me adelanto en esta conversación entre compañeros de idea, de pensamiento, de acción. El comandante en jefe, por ejemplo, en el año 2005, en un discurso memorable, el 17 de noviembre, en el aula magna de la Universidad de La Habana, decía: si un error cometimos en el inicio del proceso revolucionario fue creer que alguien sabía algo acerca de la construcción del socialismo. El socialismo para nosotros ha sido una experimentación, una fragua, un hervidero de ideas, de proposiciones, también de desaciertos que hemos tenido que rectificar, pero sobre todo de una voluntad inquebrantable de tener voz propia y desarrollar un proyecto emancipatorio desde la justicia, desde los valores de la defensa de la dignidad del ser humano y una proyección en el escenario internacional profundamente latinoamericana, tercermundista, africanista, que reivindica nuestra historia. No somos un apéndice de ninguna potencia extranjera. Somos un pueblo diverso, nuestroamericano, donde en nuestra identidad está el componente europeo, africano, asiático, que nos insertamos en la comunidad internacional con humildad, con sencillez, pero con valores propios. Tenemos 65 años de epopeya, de gesta, de desafío. No ha habido prácticamente un día, un solo día, donde no hayamos tenido peligros precisamente por la osadía de defender nuestras posiciones, pero al mismo tiempo se ha impuesto la voluntad inquebrantable de nuestro pueblo de seguir adelante. Tú mencionabas el bloqueo. El bloqueo es una articulación integral, es una guerra, es una cuestión genocida, es un crimen de lesa humanidad. Formalmente comienza con la proclama 3447 del presidente Kennedy del 3 de febrero de 1962. Sin embargo, puedo decir, en el más estricto apego al rigor histórico, al rigor y a las investigaciones sobre bases documentales, que desde el propio 1 de enero del 59 comenzaron acciones concretas por parte del gobierno de los Estados Unidos con el objetivo de erosionar el naciente proceso de transformación y la llegada, la alegría extraordinaria que provocó
la victoria del ejército rebelde de los barbudos en Santiago de Cuba o llegando a La Habana en la famosa caravana de la libertad. Entonces hemos tenido más de 6 décadas un bloqueo recrudecido que articula lo económico, lo financiero, lo comercial, no deja un solo espacio, un solo ámbito de nuestra vida cotidiana en el cual no penden esas sanciones como espada de Damocles sobre nuestras cabezas. Y podremos más adelante dar algunos datos. Cada año le cuesta más de 6.500 millones de dólares a nuestra economía. Un país tercermundista que no tiene cuantiosos recursos naturales, que tiene un enorme capital humano, pero para los elementos de los medicamentos, del transporte, de la capacidad, de la energía eléctrica, de la alimentación, de la construcción de carreteras, de infraestructura, de edificaciones, tiene que lidiar con un diseño integral impuesto por la primera potencia que jamás ha conocido la historia de la humanidad, con el objetivo de asfixiar, de doblegarnos, y como le gustaba recordar al presidente López Obrador durante su sexenio en los escenarios internacionales y en otras muchas intervenciones en las cuales reivindicó el heroísmo del pueblo cubano, López Obrador decía, es todavía más criminal, y tocaba la esencia de esa política, porque su propósito cimero es provocar el cambio de régimen político. Se quiere asfixiar al pueblo cubano con la finalidad de que el pueblo no encuentre alimento, no tenga medicina, no pueda desarrollar sus proyectos educativos y responsabilice a su gobierno con la finalidad de que la revolución desaparezca. Nuestro país, yo creo que tiene una cultura política que hemos acendrado en todos estos años, nos trajo hasta aquí. Tenemos muchos errores, muchos desafíos. No es el bloqueo el único de nuestros problemas, pero es sin duda el principal, y es una demostración más de la arrogancia, de la prepotencia, del desprecio imperial desde una relación asimétrica, la primera economía del mundo y un pequeño archipiélago, con el objetivo de que nos quebremos, con el objetivo de que la revolución desaparezca y de que Cuba se recoloque nuevamente, como lo era hasta el 31 de diciembre de 1958, en esa órbita de dominación estadounidense en la cual nuestro país prácticamente era un protectorado, no solo una república colonial o una caricatura de república en muchos sentidos, sino un protectorado donde el embajador estadounidense en La Habana actuaba como procónsul y en múltiples ocasiones incluso con prerrogativas superiores a las del presidente de turno. Doctor Hassan, aquí hay alguna cosa que es muy importante también de decirlo. Usted ya nos ha hablado de este gran marco histórico en el cual ya desde el siglo XIX, y yo diría desde la fundación misma de los Estados Unidos, ya había un ojo puesto en el Golfo de México y las posesiones de alrededor del Golfo de México, que en ese momento estaban en manos del Imperio Español. Indudablemente que estos acontecimientos de 1898 en París, o sea, me refiero a la firma de distintos acuerdos, entre comillas, donde los Estados Unidos quieren lavar su cara un poquito, pero realmente los intereses reales es provocar a España, ya que no quiere ceder a su llamado, incluso de compra de algunas propiedades marítimas lejanas como las Filipinas, Guam, Puerto Rico y Cuba. Y es precisamente la intervención de 1898 en estas posesiones ultramarinas españolas que le dan a los Estados Unidos la primera prueba de fuego después de una generación de gran capital industrial del complejo militar industrial norteamericano, con la creación de una flota naval importante que se pudiera movilizar a través de las aguas del planeta, y que realmente es ahora sí que la aparición en primer momento de una intervención norteamericana en el planeta, en regiones del Pacífico profundo y en regiones de su cercanía en el Mar Caribe y el Golfo de México. Y también no podemos dejar a un lado las ideas que algunos conservadores mexicanos tenían, como el señor Irineo Paz, que publica un panfleto donde habla
a la compra, a la adquisición de Cuba como tal, donde hay otras fuerzas que rechazan esta posibilidad, porque teníamos bastantes problemas en México. Ahora bien, la explosión del Maine y todos los acontecimientos, como usted bien lo dice, hace que pues se desencadenen una serie de acontecimientos y las administraciones títeres que hubo posteriormente a esto, hasta antes del triunfo de la revolución. Este antecedente histórico, ¿cómo lo podemos actualizar a las acciones en este momento, por ejemplo, del movimiento de 6 o 8 barcos, incluyendo un submarino nuclear, a la costa venezolana, en un reto para las fuerzas progresistas del continente, doctor Hassan? Excelente tus apuntes, estimado Jorge. Has hecho una apreciación con toda profundidad de la perspectiva histórica. Es inevitable tenerla, traerla a colación para entender los complejos desafíos del presente. Estados Unidos, aquella premonición monroísta, no la puede cumplir y se contenta solo como un mensaje a las potencias europeas, porque el Estados Unidos de 1823 es un Estados Unidos débil. Sin embargo, con el pretexto, es la primera vez en la historia que utilizan el pretexto, la voladura del Maine, 15 de febrero de 1898, van a desencadenar de forma acelerada, se precipitan los acontecimientos y van a firmar la denominada Joint Resolution, resolución conjunta de la Cámara de Representantes y del Senado, que sería firmada de inmediato por el presidente McKinley para declararle la guerra a España y cumplir la premonición de que serían potencia. En realidad, lo que pasó cuando derrotan a la escuadra del almirante Cervera en la bahía de Santiago de Cuba, cuando Estados Unidos, como muy bien tú dices, el Estados Unidos que venía de los 12 años de la reconstrucción, luego de finalizar la guerra civil en 1865, el Estados Unidos que Lenin, con su genialidad, dice: la guerra hispano-cubana estadounidense es la primera guerra imperialista de la historia. Porque el Estados Unidos, que va a hacer todo ese alarde de fuerza, ya es un Estados Unidos de profundos monopolios, de articulación del capital bancario con el capital industrial para crear un capital financiero, una oligarquía financiera. Es un Estados Unidos con capacidad de entender que no bastaba con la exportación de mercancía, que la mejor manera de apropiarse, y venía desplazando, todavía tomaría unos años, pero si se hace un análisis, por ejemplo, con relación a España o a Inglaterra, en la inmensa mayoría de las economías latinoamericanas se había venido produciendo un fenómeno galopante en ascenso, donde los capitales estadounidenses habían estado penetrando en aras de lograr precisamente el control, no solamente económico y político. Mencionaba la conferencia internacional, la conferencia monetaria de Washington. Al mismo tiempo también, como tú señalabas, estaba en boga la denominada doctrina Manhattan, Alfred T. Manhattan, aquel capitán de la Armada que había escrito el libro, el papel del poderío naval a través, sin la historia del poderío naval a través de los siglos, lanzando al éter una tesis: quien esté en capacidad de actuar simultáneamente en todos los mares, en todos los océanos, va a estar entonces en posibilidad de controlar. Y Estados Unidos está terminando la etapa decimonónica presentando cartas credenciales ante las potencias europeas de que el siglo XX habría que contar con él no como un actor de reparto, sino en un rol protagónico. No es posible analizar en extenso todo ese siglo, pero es el siglo donde le han robado más de 2.300.000 kilómetros cuadrados al pueblo mexicano, y la firma onerosa del Tratado de Guadalupe Hidalgo de 1848 viene a cimentar la usurpación de 7, 8, 9 estados hoy de los Estados Unidos que pertenecieron a México, que es esa cantidad de territorio es superior a la sumatoria de Francia, Inglaterra, España, Italia, desde la perspectiva territorial. Las 13 colonias originales de la costa atlántica habían llegado ya al Pacífico, había ocurrido también con las distintas potencias. Recordemos también al propio Bosch cuando decía que la historia del Caribe y nuestro continente tenía un triple carácter: las apetencias de los imperios por usurpar nuestros territorios, las luchas interimperiales por arrebatarse las porciones que cada cual iba conquistando, y al mismo tiempo la heroicidad de nuestros pueblos de no dejar perder
nuestra identidad y luchar de manera denodada a través de décadas, a través de siglos, por tener un espacio en el concierto internacional. Lo que ocurrió en Cuba desde la perspectiva geopolítica en el Caribe en aquel momento fue tremendo. El Tratado de París, en el cual no participa Cuba, va a derivar en que Estados Unidos se quede con Filipinas, Islas Guam, Puerto Rico y nosotros. Y aquí en La Habana, después, muy poco tiempo después, sí, no en La Habana, en Guantánamo, pero en las negociaciones, se van a instaurar la base naval de Guantánamo, el primer enclave. Llegaron a tener más de 800, pero el primero todavía está ahí cercenando parte de nuestra soberanía. Es una afrenta al pueblo cubano que ha expresado de manera inequívoca la voluntad de que un día tiene que desaparecer porque ocupa. Querían que fueran 4, finalmente se quedaron con una, tratado de estaciones navales y carboneras. Aquí pusieron una enmienda a la Constitución, la enmienda Platt, que le daba prerrogativas especiales, y vino toda esa etapa, la derogaron después en el 34, pero vino toda esa etapa que la genialidad del comandante en su centenario fue entender el 26 de julio de 1953, en el año del centenario de José Martí, que ya no había una solución en el entramado político cubano por la vía electoral, que era necesario llevar adelante un proceso de transformación mucho más profundo, el cual comenzó de manera armada, el ataque a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, luego llegar a México y decir que en 1956 seríamos libres o mártires, salpar el 25 de noviembre del año 56 desde Tuxpan, llegar el 2 de diciembre aquí y comenzar la recta final para derrotar a uno de los ejércitos mejor pertrechados que tenía Estados Unidos en la región, con más de 80.000 hombres sobre la sala. Hoy estamos viviendo un momento de una peligrosidad extraordinaria. Lo que está pasando con todo este despliegue militar en las aguas del Caribe, en la cercanía de Venezuela, tiene una gravedad. La comunidad internacional no podemos perder un instante. Tenemos que ser capaces de movilizar la opinión pública porque es muy grave el uso o la amenaza del uso de la fuerza en una región que en La Habana, el 28 de enero del 2014, aprobó la proclama de América Latina y el Caribe como zona de paz. Y nosotros, aquí en la segunda cumbre de jefes de Estado, cumbre de la CELAC, ese gran monumento a la unidad, todo aquel proceso que viene de la década del 80, de Esquipula, del Grupo de Río, de Contadora, de Sahuipe, de lo que ocurre en la Riviera Maya, en el 2010, todo ese proceso que llevó a que el comandante Chávez, en la cumbre fundacional de diciembre del 2011, el del Fuerte Tiuna en Caracas, cristalizara la CELAC. Y lo que de inmediato Chávez, el compañero Raúl, los dirigentes de la izquierda en ese momento dijeron: es el acontecimiento más grande en 200 años, porque por vez primera el ideal bolivariano institucional se sobrepone a esa visión monroísta. Lo que está pasando hoy, el hecho de querer convertir a Venezuela en un narcoestado, el hecho de querer ponerle precio a la cabeza de un presidente legítimo como el presidente Maduro, como si estuviéramos en el viejo oeste, donde se dispara primero y se pregunta después, con el despliegue de submarinos nucleares y de armamento de última generación, tiene una gravedad enorme, fabricando pretextos para desestabilizar, subvertir, derrocar a procesos revolucionarios y apropiarse de nuestros recursos naturales. Esa Venezuela bolivariana, por ejemplo, lo señalaba mucho el comandante Chávez, tiene la mayor reserva probada de hidrocarburos del mundo. La mayor, hasta hace unas décadas, estaba en Arabia Saudita, en el entorno de los 260.000 millones de barriles. La de Venezuela supera los 300.000 millones de barriles. El comandante Chávez, en no pocas intervenciones, bromeaba y decía: es como si en 200 años nunca más hubiera un barril de petróleo en Venezuela y podríamos seguir utilizando con el mismo ritmo que lo hacemos hasta hoy y no se nos acabaría. Tenemos que tener una verdadera revolución, una fuerza armada bolivariana potente, porque los enemigos que nos desprecian van a venir por nosotros en el afán de doblegarnos, porque antes de llegar Chávez con su victoria del 5 de diciembre del 98 y tomar juramento, seguramente tú lo recuerdas hoy, tomar juramento el 2 de febrero del 99, cuando dijo: juro sobre una constitución moribunda, la de la Cuarta República, que hizo que ese país, que tenía todos los recursos del mundo, el 80% de la población viviera en la pobreza. Yo acompañé al comandante en jefe
en su viaje de octubre del año 2000. Y ante el Congreso Bolivariano, el comandante dijo en aquel momento: Venezuela podía vivir mejor que Suecia. Sin embargo, el 80% de la población está en la pobreza, porque en la Venezuela de la Cuarta República morían cada año un número superior de niños menores de 5 años que los soldados de ambos ejércitos, los ejércitos realistas y el ejército independentista, que participaron en las principales batallas de la independencia de este continente, de los que cayeron en Boyacá, en Pichincha, en Ayacucho, en Junín, en Carabobo. Ese era el neoliberal. Y la revolución bolivariana, que no es Cuba, que es un país pequeño, es un país con esa extensión, más de 1 millón de kilómetros cuadrados, todos los recursos naturales, logró lo que por primera vez en este continente se hizo realidad, que fue un barco de petróleo de Venezuela al Río de la Plata. Porque los barcos de petróleo de Venezuela, en la etapa, cuando le dan el golpe de Estado a Cipriano Castro y cuando Juan Vicente Gómez se apropia el bisonte de esa dictadura para acá, estaba enfilado a los Estados Unidos, subordinado por entero para que la élite, los pitiyanquis en la Caracas del Este, vivieran viajando a Orlando, a Disneylandia, a Chicago, a Nueva York, comprando whisky de Edimburgo, de Glasgow, y no produciendo y no haciendo nada. Entonces, llega una revolución, cambia las bases, dinamiza, crea misiones, como nosotros, que hicimos una ley de reforma agraria, que nos inspiramos profundamente en esa revolución mexicana, un monumento para la historia de 1910 a 1917, la Constitución de Querétaro, una de las constituciones más progresistas de cualquier época, en muchos sentidos superior a la Revolución de Octubre, que fue una inspiración en este continente. O los intentos de un hombre como Jacobo Arbenz, que le hicieron a Jacobo Arbenz en la medianía de la década del 50. Inventaron cuando había tocado parte de los intereses de la United Fruit Company. Después se comprobó que John Foster Dole, el secretario de Estado, y Alan Dulles, el director de la CIA, hermanos, estaban en el BOAR, eran accionistas de la United Fruit Company y habían tocado esos intereses y inventaron toda aquella idea de fantasma del comunismo y Castillo Armas y las cosas que sabemos que pasaron después. Entonces, cuando usted radicaliza un proceso en función de las mayorías, en función de los pueblos originarios, en función de nuestras identidades, ese norte revuelto y brutal, José Martí, que conoció sus entrañas, que nos desprecia, ¿qué quiere? Empieza a atacarnos por todos los terrenos. Hoy hablamos de las guerras cognitivas, de las guerras híbridas, de los golpes supuestamente blandos, de las transiciones de colores, la denominada revolución, estos proyectos con el objetivo de desestabilizar, para lavar el rostro de las fuerzas militares, porque no estamos en la etapa de la década del 70, de la operación Cóndor, de las cosas que, bueno, habían renacido en Honduras cuando el propio Chávez decía, y otros compañeros, han vuelto nuevamente los gorilas cuando le dan el golpe en el 2000, 2008, 2009 a Zelaya, en junio de aquel año, y cuando un año después, en el 2009, cuando un año después, en época de Obama, en época del Smart Power, un año después, intentan las fuerzas policiales apresar a Rafael Correa en Quito, y afortunadamente, como allí el ejército estaba de parte, bueno, no se consumó, pero había nuevamente comenzado un proceso que demostraba que no desaparecía el uso de ningún arsenal. Ha llegado un hombre como Donald Trump, que ha roto las bases en muchos sentidos, pilares incluso del propio sistema estadounidense. Yo creo que Trump, en primer lugar, es una gran amenaza para el pueblo estadounidense. Nos encontramos en el 2025 y desde su llegada, desde su día inaugural, en enero de este año, ya ha anunciado su idea de quebrar la 22ª enmienda y en el año 2028 no abandonar el despacho Oval. Este es un hombre con una megalomanía, si bien el poder en Estados Unidos es mucho más que el rostro visible, la confluencia del poder militar, financiero, de las élites. Trump encarna con toda su irreverencia lo peor de manera más descarnada de esa visión monroísta que nos desprecia a nosotros, a los pueblos diversos, a los pueblos que no pertenecemos al blanco anglosajón protestante, pero también es una amenaza a la paz mundial, al sistema de relaciones internacionales. Lo que ha hecho en esa cumbre de la OTAN, donde ha aprobado hasta el menú de la cena con una ternera, el irrespeto al sistema político, jurídico internacional, es una expresión aberrante de los peligros en los que nos encontramos. Afortunadamente, hemos visto la resistencia del gobierno bolivariano, de la unidad cívico-militar,
del respaldo de su pueblo y de los que no le tenemos ningún miedo a los señores imperialistas y que no nos vamos a doblegar, pero sí tiene mucho peligro. Tiene mucho peligro y demuestra que hoy más que nunca la unidad tiene que ser la piedra angular, el papel de la CELAC, esa que revitalizó precisamente la presidencia de México en el año 2021, cuando rescató las reuniones, el concierto internacional, porque hay un monstruo que nos quiere tragar y que al mismo tiempo crea oportunidad excepcional por ese rostro de desprecio para que nosotros tengamos la capacidad de unirnos, de vencer sobre nuestras debilidades, de sobreponernos a aquellas cuestiones muchas veces intrascendentes que nos laceran y comprender la magnitud del desafío y en esa dirección fijar un horizonte que nos conduzca a la victoria. Bien, doctor Hassan, pues yo creo que la visión que nos has planteado pues apunta así sin mayor titubeo pues en reafirmar, en bloquear, en estrangular, pues no solo a Cuba, y como has mencionado, y has extendido hacia Venezuela. Sin embargo, en esta segunda vuelta del presidente Trump, pues además de recrudecer estas medidas contra Cuba, e incluso contra cualquier país que no se subordine, y la narrativa de generar narcoestados, de hacer parecer que los gobiernos que no se subordinan, que no se someten a sus caprichos y a sus necesidades propias del imperio, pues los señalan de terroristas. Y en ese ir y venir a Cuba se le ha listado, se le ha sacado, pero al final de cuentas se tiene a dos actores en Estados Unidos, y refiero a Marco Rubio y a Pam Bondi, pues ellos estar promoviendo pues precisamente el que Cuba sigue siendo un promotor del terrorismo, y obviamente en ese sentido el alistarlo viene todo lo que ya hemos mencionado: restricciones económicas, financieras, diplomáticas, un montón de cosas que prohíben a Cuba pues crecer en términos de exportación y muchas cosas, ¿no? Pero además de no poder tener, por ejemplo, acceso a créditos del Fondo Monetario Internacional, pues le facilitan también en términos generales a civiles poder demandar en algunos tribunales de Estados Unidos en contra de la isla, y algunas cosas para dañar la reputación más del pueblo cubano, y este pueblo valiente, resiliente, un ejemplo de dignidad. ¿Cómo implica a la vida diaria de los cubanos? Porque esto obviamente pues es traer una pistola en la cabeza todo el tiempo, de muerte, y eso obviamente todos lo miramos, pero usted, ¿qué nos compartiría desde su óptica como cubano en ese sentido, doctor? Así es, el recrudecimiento del bloqueo, la andanada de sanciones han hecho todavía más heroica nuestra resistencia. Lo ha sido siempre en 65 años, pero los últimos 5 o 6 años el pueblo cubano merece cualquier monumento. Donald Trump, desde su primer mandato, aplicó 243 medidas para acabar con la revolución. Desde activar el título 3 de la ley Helmut, algo que no habían hecho ninguno de sus predecesores, hasta recolocarnos en la lista de países patrocinadores del terrorismo. Y en esa línea de todas esas sanciones que luego mantuvo intacta la administración Biden. Y no tocó la esencia, solo 4 o 5 días antes, en el caso del presidente Biden, de terminar en la Casa Blanca, como tú bien decías, volvió a sacarnos de la lista de países patrocinadores, y el presidente Trump, en sus primeras horas, como parte de más de 72 órdenes ejecutivas que aprobó llegado a la Casa Blanca ahora, el 20 de enero del 2025,
nos volvió a recolocar. Debo decir que el primero que nos situó en esa lista fue el presidente Reagan en 1982. La lista de países patrocinadores del terrorismo es un mecanismo creado por Estados Unidos en 1979. A nosotros nos pusieron en el 82, en el momento también del prestigio de la autoridad cubana en el entorno centroamericano, pero también en el momento de la revolución sandinista del 79, las luchas guerrilleras también en Centroamérica. Entonces, el presidente Obama, como parte del acercamiento, primero secreto y luego público, que condujo al restablecimiento de relaciones diplomáticas. Estados Unidos había roto relaciones diplomáticas con Cuba de manera unilateral el 3 de enero del 61, bajo la administración del presidente Eisenhower, que fue en realidad el preludio de la invasión de Playa Girón. Eisenhower se fue el 3 de enero del 61, el 20, 17 días más tarde, entraba John F. Kennedy y el ataque mercenario de Girón, ellos le llaman Bahía de Cochinos, Playa de Girón, que nosotros derrotamos en 66 horas, es uno de los ejemplos cimeros de la articulación estratégica, de la sintonía de las élites de poder en los Estados Unidos. La agresión la preparó una administración republicana, la de Eisenhower, y la ejecutó 90 días después, menos de 90 días, la administración demócrata del presidente Kennedy. Al comandante, cuando le preguntaban cuál era la diferencia entre demócratas y republicanos, solía decir que era una diferencia cosmética, la que podía existir entre la Coca-Cola y la Pepsi-Cola. Entonces, rompieron con nosotros en el 61, lo que teníamos era secciones de intereses desde 1977, en septiembre del 77, y se restablecieron en el 2015 con las ceremonias del 20 de julio y del 14 de agosto en Washington y en La Habana. Durante ese proceso, Obama, creo que también tuvo el respeto, no se le debe escamotear ese mérito, nos sacó de la lista, porque Cuba no debió estar en esa lista ni un instante. Y cuando llegó nuestro país a la Cumbre de las Américas en Panamá, con de anfitrión el presidente Varela, uno de los intercambios que hubo entre el general de ejército y el presidente Obama, se vieron allí en la cumbre en abril del año 2015, se vieron en septiembre de ese año, en el 70 aniversario de Naciones Unidas en Nueva York, y luego la visita de Obama aquí en marzo del 2016. Entonces, Cuba no debió estar un instante en esa lista porque Cuba es un país promotor de la paz. Si una nación en este mundo merece un reconocimiento, un premio por lo que ha contribuido para la salud, para la educación, la paz, el deporte, la cultura, la cinematografía, la música, los valores sustantivos de la especie humana en nuestro país, que no tenemos uranio, no tenemos diamante, no tenemos petróleo, no tenemos tungsteno, cobalto, coltán, litio, pero hemos formado un capital humano. Y los analistas del Consejo de Seguridad, de la Agencia Central de Inteligencia, de la NSA, de cualquiera de esas entidades, saben perfectamente de sobra que Cuba es uno de los países que por su prestigio como gigante en política exterior más ha contribuido en la resolución de conflictos. Bastaría solamente el ejemplo del caso colombiano, que es el de más larga data en el hemisferio. Y las autoridades colombianas, no solo aquellas que puedan tener, no me refiero solo a los movimientos de solidaridad o de la izquierda, me refiero al gobierno de derecha, jamás han cuestionado la ejecutoria brillante, intachable, desde la ética de Cuba, el comandante, para poner solución a ese conflicto. El comandante tenía 20 años, no había cumplido 21 años, cuando en abril de 1948 presenció el asesinato de Gaitán, de Jorge Eliezer Gaitán en Bogotá, lo que desencadenó ese suceso en Bogotazo. Y siempre dijo que es la génesis de la respuesta que da la ultraderecha colombiana, sobre todo hacia el campo, y luego la irrupción de la FARC y todas las demás modalidades desde el punto de vista guerrillero. Y el comandante siempre dijo, aquella vez fue una experiencia enorme para mí, que también estaba dispuesto a morirme en defensa del pueblo colombiano. Me di cuenta que cuando hay un pueblo con sentimiento, pero si no hay un liderazgo, si no hay objetivos, si no hay una capacidad de sumarse a un proyecto, es un pueblo que se arrostra al cadalso, que va al patíbulo, prácticamente que se suicida. Entonces, nosotros hemos estado todos estos años. Estados Unidos sabe que el bloqueo es rechazado por la comunidad internacional. Empezamos con las votaciones en Naciones Unidas en 1992 y obtuvimos 59 votos. De hecho, en el año 1991, Cuba intentó presentar
la resolución que condena el bloqueo. Y la retiramos porque hubo amigos nuestros en el 91 de Cuba que creían que como se había desplomado la Unión Soviética, el campo socialista, era muy difícil que avanzara una resolución de esa naturaleza. En el 92 alcanzamos 59 votos. Hemos roto todos los récords, 191, 187. Cada año la comunidad internacional aplastante va quedando siempre Estados Unidos, ese acólito genocida, criminal, asesino, que es el gobierno sionista de Israel, que masacra al pueblo palestino, que lo viene haciendo de manera sistemática desde hace más de 75 años. No hay una sola voz racional en el planeta que no reconozca que el bloqueo es un crimen de lesa humanidad. Entonces, que han inventado lo de patrocinadores de terrorismo, que sí tiene un efecto en nuestras vidas, porque no se pueden hacer operaciones bancarias, porque entidades con las que tuvimos relaciones a lo largo de muchos años, desde el punto de vista financiero, si aparece en una computadora hoy, en el sistema SWIFT internacional, en ese sistema que también tenemos que quebrar. Por eso apostamos por los BRICS, por una cesta de moneda, por el peso mexicano, por el yuan, por el euro, por el yen, por el rublo. Es decir, tiene que haber la hegemonía del dólar de Bretton Woods para acá, y de la ruptura del presidente Nixon tiene que desaparecer. Y en eso nuestros dirigentes y nuestros pueblos también tenemos una tarea por delante. Pero decir que estamos en una lista de países patrocinadores priva, hace prácticamente imposible. Más de 90 entidades financieras y bancarias con las que Cuba tenía vínculos sostenidos se han retirado de nuestro país en los últimos años. No olvidemos que incluso durante el presidente Obama, grandes bancos como el BNP Paribas francés recibió multas superiores a los 8.000 millones de euros por tener intercambio con Cuba. Obama llegó a multar a más de 50 entidades bancarias con más de 14.000 millones de dólares. Y todo eso el presidente Trump lo ha recrudecido, porque el propósito es asfixiarlo, que no entre un antibiótico a Cuba, que no se pueda construir una carretera, que sea imposible acceder a 1 kilogramo de arroz o a 1 litro de leche, y todo ello combinado con el efecto de la pandemia, la COVID-19. Nosotros no nos hemos podido recuperar en el turismo en ningún área a los niveles prepandemia, y debo decir además también con todo rigor ante nuestros hermanos, ante los compañeros que han echado rodillas en tierra por Cuba, también nuestras limitaciones, nuestros desaciertos, nuestra experimentación. Es decir, en esta guerra, en esta gran partida de ajedrez mundial, nadie va a venir a perdonarle la vida a los que hemos luchado. Los que hemos luchado y los que resistimos con voz propia, sabemos que cada día, voy a decirlo deportivamente, mando un mensaje también al Tri mexicano. He estado leyendo la convocatoria del Vasco Aguirre en las últimas horas para los nuevos partidos amistosos. Se ha quedado fuera el Memo Ochoa, veo que ha retornado Lainez, Huáscar ha estado también en la convocatoria, y por supuesto, como gran admirador de esa tradición futbolística de Hugo Sánchez, de todo, de Borghetti, por supuesto, del Chicharito, de Jorge Campos, de todo lo que tiene que ver con la selección mexicana, soy de los que creo que ojalá nos den en Alegrón. Ya ganó Argentina en Qatar, ojalá que en este Mundial del 2026, con México de sede, el Tri en el Coloso de Santa Úrsula, en cualquiera de sus estadios, pueda poner bien alto el nombre de Latinoamérica, del Caribe, con esa fuerza tremenda, con esa pasión, la Liga Mexicana que tanto crecimiento ha experimentado en la última etapa. Pero para decirlo deportivamente, tenemos que luchar siempre contra el rival más difícil y contra el peor arbitraje. El árbitro está en contra de nosotros. El público quiere abucharte. Y además tenemos que derrotar, entonces, en esta partida de ajedrez, Carlsen, Anand, Aruana, Nakamura, están sentados todos tratando de jugar un rapid trance, y del lado nuestro tenemos que invocar a Juárez, a Morelos, a Hidalgo, a José Martí, a Simón Bolívar, a Betance, a Hosto, a Sandino, a Fidel, al Che Guevara, a Capablanca, para poder entonces derrotar en ese ajedrez de las 600 fichas, donde nuestra cotidianidad, nuestra asignatura pendiente de lograr producir sin tener recursos, de tener una visión, esa idea de la cuarta transformación mexicana tan cercana a nosotros, por el bien de todos, primero los pobres. Porque para nosotros, toda la vida una revolución de obreros, campesinos y estudiantes, de humildes
No trabajamos para un 5% de la población. No trabajamos para una élite. Tenemos escuela, educación, deporte y todo lo que hemos construido para nuestras grandes mayorías. ¿Por qué? Porque el comandante nos enseñó en el espíritu martiano de que el talento, incluso el genio, son fenómenos de masa. Y que solo un sistema como el socialismo hace valer que esa sabiduría popular llegue a los más altos niveles. ¿Quiénes van a estudiar al MIT? ¿Quién va a Harvard? ¿Quién va a la Sorbona? ¿Quién va a Stanford? ¿Quién va a las grandes universidades? Se reproducen los conocimientos para las élites y los pobres quedan marginados. Chávez lo decía muy bien, no se puede acabar con la pobreza si no se le da poder a los pobres. Y entonces el comandante denunció muchas veces, en el capitalismo hay ciudadanos que al nacer están destinados al MIT o a Stanford o a Harvard y otros que irán a Sing Sing, a Alcatraz, esa monstruosidad del alligator, esta recreación criminal del presidente Trump hacia los migrantes, mexicanos, cubanos, de cualquier índole, como desprecio precisamente a esa condición diversa en una nación profundamente de inmigrantes, porque a los pueblos originarios, a los Cherokee, a los Sioux, los llevaron a reservación desde Mayflower para acá, y de la llegada en 1623-26, y de la llegada de John Hutton en 1631, crearemos una ciudad en la colina, el city upon a hill, para que nos admiren. De ahí para acá, lo que hicieron fue segregar, no integrar, despreciar, imponer el WASP, el blanco, anglosajón, protestante. Entonces, un país multiétnico, multicultural, en la esencia, en la raíz de su sistema político, profundamente discriminatorio, profundamente WASP, profundamente en contra. Tú mencionabas personajes, nosotros aquí tenemos una idea, el perro y la cola. Los Marco Rubio y compañía, la Fundación Nacional Cubano-Americana de antes, los Carlos Jiménez, los Mira, toda esa caterva, diríamos, de personas fascistoides, cavernícolas, que no representarán jamás ningún interés de alguien vinculado a América Latina, son un producto utilizado de esa estructura de poder con el objetivo de hacer del ataque a Cuba un negocio extraordinariamente lucrativo. Lo fue desde la primera llegada de los cubanos a la Florida en el 59. Ahí estaban los Everglades. Eso no tenía prácticamente ningún desarrollo desde la perspectiva de la Unión. Y sin embargo, grupos como el de los cubanos y el tratamiento político diferenciado con el dinero que se robaron de aquí, con la estación de la CIA más grande de la historia diseñada fuera de Langley, J.M. Way, que llegó a tener más de 600 oficiales y más de 3.000 personas trabajando cuando Girón convirtieron todo ese emporio, donde la política hacia Cuba es un negocio lucrativo, multimillonario, descomunal. La experiencia, corta experiencia de Obama, demuestra que cuando el interés nacional prevalece, esos personeros están apagados y que con Cuba se firmaron 23 acuerdos o memorandos y arreglos de entendimiento desde una dimensión nacional, desde una dimensión de un interés de los Estados Unidos y no del sur de la Florida, donde el tema de la política hacia Cuba ha sido secuestrado por un grupo de figuras, de cancerberos que están torpedeando cualquier avance porque saben que el 80%, para decirlo en términos en cifras redondas, de la población estadounidense está contra el bloqueo. Y saben que Cuba no es el paraíso terrenal, pero que cuando viene un estadounidense a Cuba, sabe que camina por las calles con tranquilidad. Hay la conexión, lo que Teddy Roosevelt llamaba la conexión íntima del béisbol, de la música, del jazz, de la cinematografía. ¿Qué puedo decir ante el pueblo mexicano? Nosotros que hemos trabajado de manera conjunta para que el danzón sea considerado patrimonio inmaterial de la humanidad. De Cuba, de 1878, las alturas de Simpson, a lo que puede hacer en Veracruz, en Yucatán, en Mérida. ¿Qué puedo decir del mambo? Sería tonto discutir si Pérez Prado nació en Matanzas y qué bonito y sabroso bailan el mambo los cubanos y las mexicanas. Entonces, en esa sintonía, también de una cultura como la nuestra, aplicada con respeto, lo saben muy bien. Por eso inventaron la ley Torricelli y su carril 2 en el año 92 y luego la ley Hart-Burton, y por eso constantemente Obama creó las 12 categorías people to people para venir a Cuba. Trump le ha dado para atrás. Prácticamente no puede venir un ciudadano, tiene prohibido
viola un derecho constitucional, tiene prohibido viajar a Cuba, que no está en guerra y que nunca ha atacado a ningún ciudadano estadounidense. Creo que somos de los pocos países del mundo donde jamás se ha quemado una bandera frente a la representación diplomática, porque nuestro pueblo sabe diferenciar muy bien, absolutamente, con una profundidad tremenda, sabe diferenciar del pueblo estadounidense a la élite de gobierno. Cuando estaba mencionando ahora en los temas culturales, decía que el danzón, lo que aprobamos, la emoción hace que uno también en esta intensidad de programa, lo que aprobamos fue el bolero. El danzón lo tendremos que aprobar en otro momento, seguramente será una candidatura conjunta. Cuba y México lograron que el bolero, que hablamos, de Agustín Lara a César Portillo, y ahí está cuando Luis Miguel y toda esa, en los años 90, se aprobó el bolero y aprobaremos el danzón un día, que sabemos que es un fenómeno también en México como lo es en Cuba. Es decir, esa sintonía, esos vasos comunicantes. Vamos a hablar del jazz, de Gillespie, de Louis Armstrong, de Herbie Hancock, o vamos a hablar de Chucho Valdés, de Gonzalito Rubalcaba, de la cantidad de muchachos graduados de nuestras escuelas que han puesto el Latin Jazz de Chano Pozo, de lo que se hacía en el Palladium en Nueva York en la década del 30. Nosotros que introdujimos la percusión, es decir, las tumbadoras, las congas africanas, que cuando hemos hecho, aquí se hizo en el 17, 18, el Día Internacional del Jazz, y vino Morgan Freeman, y vino Willie Smith, y presenciaron en La Habana esa contribución tremenda que tiene un país como el nuestro, que tiene un sistema institucional para la formación de las artes, que tiene un ballet nacional abierto a todos los estamentos, que se pasea por Beijing, por Shanghái, por Estrasburgo, por Sydney, por Ciudad de México, por Monterrey, que tiene un sistema que no se trata de una cultura empírica, de academia, nuestras agrupaciones populares y los bambán cuando han estado en el Cervantino, allá en Guanajuato hace 2 años dedicado a Cuba, en el año 22, y cada vez que hay alguna de esas actividades cubanas, músicos de academia. Entonces, porque es la revolución, no es la Juilliard School, no es otro tipo de escuela que hay que pagar $30,000 para llegar, porque creemos que el genio, el talento son fenómenos de masa. Entonces, en esa idea, hacia Estados Unidos, ¿cuántas cosas no podemos hacer? En la ciencia está el tema de las grandes ligas. Nosotros tenemos el primer jugador latinoamericano en grandes ligas, Esteban Bellán, desde 1880 y tanto. El béisbol se creó en Cuba desde 1864, cuando regresaron los hermanos Guillot de Mobile en Alabama. No era ni siquiera conocido todavía en los Estados Unidos. 10 años más tarde se produjo un juego documentado en el Palmar de Junco. Y por ejemplo, República Dominicana, que hoy nos da una alegría tremenda, la nación principal en cuanto a aportaciones a la MLB. Cuando Ozzie Virgil, en 1956, fue el primer jugador dominicano en llegar a las grandes ligas, Cuba había tenido más de 70 jugadores. Y en la serie del Caribe, creada en 1949 en La Habana, entre el 49 y el 61, Cuba fue el país que ganó 7 de las 12 efectuadas. Rompieron después todos los equipos. Sin embargo, los muchachos nuestros hoy cubanos que están ahí en los equipos de grandes ligas, se les obliga a romper el vínculo con Cuba. Y vimos la experiencia del clásico anterior, cuando en Miami los que decidieron jugar por su país donde nacieron fueron atacados. Y el mismo equipo americano, ahí están las imágenes, JT Realmuto, Mike Trout, Schwarber, Triatón, todos los jugadores de ese gran equipo de los Estados Unidos, diciéndole a los cubanos, esto es increíble, porque ustedes lo que son es peloteros. Y cuánto nos alegró el avance de México. Ahí está el cubano-mexicano Randy Arozarena, pero bueno, ese equipo mexicano también tremendo y que nosotros hemos admirado siempre, a los Diablos Rojos, a los Sultanes, a los Naranjeros, a los Yaquis, a los Tomateros de Culiacán, a las Águilas Mexicanas, esa liga mexicana tremenda, la del Pacífico, la del Verano. Entonces, en ese sentido, con Cuba es torpedeando, intimidando, chantajeando con la finalidad de derrocar a nuestro país. Un país pequeño, les duele el ejemplo y quieren hacer que paguemos muy caro, como lo quieren ahora con Venezuela. La osadía, como lo quieren con el pueblo mexicano. El pueblo mexicano, que en los últimos años ha estado viviendo todas estas transformaciones, en época del presidente Anwar, ahora con la presidenta Claudia, con esa dignidad, con esa fortaleza, con esa capacidad, ¿quién puede decir? Entonces, criminalizando, diciendo que amenazan a la seguridad nacional, con los aportes tremendos a la economía de esas naciones desarrolladas, porque quieren criminalizar a los migrantes que hemos tenido que ocupar los espacios que en las naciones del primer mundo hace décadas no ocupan. Y cuando ven gobiernos que no están plegados a esos intereses, que además tenemos políticas de concertación unitaria y en los escenarios internacionales van por nosotros, porque nos desprecian.
no nos consideran iguales, nos consideran subalternos. Y nuestra cultura, ¿quién va a hablar? ¿Quién puede venir a dictarle una cátedra a Tenochtitlán? ¿Quién puede hablar desde la perspectiva de la sapiencia con los olmecas, con los mayas, con los aztecas, con los incas? ¿Quién? Los que llegaron con Cristóbal Colón, los que no conocían las matemáticas como las conocíamos nosotros, la medicina, el desarrollo con la Pachamama, el equilibrio con la naturaleza. Entonces nuestro mestizaje, nuestro indio americano, que por suerte, afortunadamente, hay muchas personas y tenemos también dirigentes en el entorno de la región hablando con esa fuerza, nos desprecian, y eso da una idea de la envergadura de los desafíos que tenemos por delante, los que también respetamos los valores de la cultura estadounidense, porque jamás hemos atacado a ese pueblo ni sus aportes. Lo que sabemos ponderar y sabemos también en un equilibrio entre iguales. Estados Unidos no entiende que debe ser uno más entre iguales. El mundo de hoy no es el mundo de Bretton Woods y de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, y ese desafío, lo que Samuel Huntington alertaba para ellos en los años 70, es lo que los pueden venir a darle una lección al pueblo chino, a la gigante nación con sus aportes en materia económica. Intentan criminalizar también la experiencia rusa. Han intentado incluso hacer desaparecer las contribuciones del Ejército Rojo como hacedor fundamental de la victoria contra el fascismo. Entonces son muchos debates históricos, ideológicos, culturales, de idiosincrasia, económicos, y que los que resistimos también tenemos que demostrar que nuestras alternativas son viables. Cuba tiene enormes desafíos porque vuelvo a una idea de hace unos minutos. Nadie nos va a perdonar nada, ni lo queremos. No daremos ni pediremos tregua, y tenemos que resolver nosotros nuestras deficiencias y tomar las decisiones pertinentes para garantizar la alimentación de nuestro pueblo, para poder ir adelante, porque el socialismo no es inmolarse, el socialismo no es pobreza, el socialismo, como decía José Carlos Mariatti hace ya muchas décadas, es creación heroica, no es copia y calco, y lo sabemos. Y también entendemos que ese peso fundamental de las políticas criminales del bloqueo la rompemos cada vez que se organiza una brigada de solidaridad, cada vez que se envía un banco de petróleo, cada vez que se denuncia en los escenarios internacionales. Por eso nuestra gratitud infinita a los gobiernos y a los pueblos y a nuestros grandes amigos en todo el mundo que han hecho del tema cubano también una batalla para la dignidad humana y para el reconocimiento humano, como lo hacemos con el tema de Palestina y como lo hacemos con otras muchas causas a nivel internacional. Bueno, doctor Hassan, yo me tengo que retirar porque tengo compromisos laborales. Le quiero agradecer que me haya permitido esta participación. Indudablemente tenemos para esto y mucho más, sobre todo toda esta base histórica que en muchas ocasiones en nuestros países olvidamos esa perspectiva. Para los Estados Unidos no es una administración o dos o tres, es un proyecto de nación que inicia prácticamente desde que fundan los Estados Unidos, y en muchas ocasiones se nos pierde la brújula en esa rapidez de los tiempos y pensamos que son cosas nuevas, pero resulta que son cosas muy bien diseñadas a largo plazo y que tienen una continuidad que determina los acontecimientos del presente. Y mi última reflexión que yo quisiera mandar a todos es que en Latinoamérica tendremos que ser nosotros los sepultureros de los vecinos más allá del río Bravo, porque va a ser la última trinchera a nivel mundial de la cual nosotros nos vamos a tener que encargar. Así que le agradezco, doctor. Un gran abrazo. Me siento profundamente emocionado y creo que aquella idea martiana aplicada a Cuba y a México. México para José Martí fue un país, su propia casa, su propio hogar. Es difícil un cubano, bueno, Heredia, pero José Martí lo que significa en ese puente entre Cuba y México. Y José Martí decía de Cuba, aplicable también al hermano pueblo mexicano. Quien se levanta hoy con Cuba, quien se levanta hoy con México, quien se levanta hoy con Palestina, se levanta para todos los tiempos. Cuba, México, África, Palestina no andan de pedigüeñas por el mundo, andan de hermanas. Al salvarse, salva.
y quien se levanta con ella, se levanta para todos los tiempos. Ese es el abrazo más grande que puedo trasladar a ustedes. De verdad me he sentido muy a gusto. Hay muchos desafíos. Quiero que quede clara también la idea de que los cubanos no estamos anquilosados, no somos un resto fósil, es un proceso viviente en pleno desarrollo. Tenemos conciencia de nuestros errores. No estoy hablando del bloqueo para justificar lo que tenemos que cambiar en nuestro país, el concepto de revolución del 1 de mayo del 2000 del comandante en jefe. Y al mismo tiempo tenemos claridad meridiana para saber quién es el enemigo principal. Es el imperialismo yanqui, al cual no se le puede dar un tantico así, como decía el Che en la época de la guerra en Vietnam. Ese hermano heroico pueblo vietnamita, 1000 veces más hermoso, como quería su gran dirigente Ho Chi Minh. Así que, de verdad, un agradecimiento a ustedes por esta oportunidad. La izquierda está viva en América Latina. Hemos sufrido reveses, pero tenemos la capacidad de rearticularlo, y en nuestro país, con nuestra música, con nuestra literatura, con nuestra poesía, con el arte, con la capacidad también educativa, científica, médica, beisbolera, los leones de Yucatán y los cocodrilos de Matanza. Con toda esa fuerza estamos aquí para seguir dando batalla y obtener la victoria. Pues muchas gracias, doctor Hassan. Yo por último quisiera decir que condenamos a este criminal bloqueo, al fascismo y la guerra permanente que tiene el imperio que busca revivir el colonialismo e imponer un neoimperialismo al cual pues has dado en este programa has dado una visión muy clara, ¿no? Y obviamente, como bien mencionaste, pues es saquear los bienes de los pueblos, y frente a ello, como decía Jorge, pues nosotros ahora tendremos que resistirla, defenderla y defender a Cuba, defender a Venezuela, defender a Palestina y montarse la camisa de estos países que tienen el asedio. Es por dignidad, es por la ciencia, por la salud, por la educación, por la justicia social, por la justicia histórica. Viva Cuba, viva la revolución cubana. Y yo quiero agradecer primera porque además nos has dejado muchos temas que podemos seguir abordando, como decía Jorge, pero los tiempos nos apremian. Yo creo que habrá una segunda oportunidad, o tercera o cuarta, cuantas haya que estar contigo, y pues nos has dejado algunas reflexiones sobre la realidad cubana y cómo mirar a esa verdadera Cuba, porque a veces los medios y la ultraderecha construyen fantasías y mentiras en torno a la isla. Son pautas muy claras las que has dejado saber para cómo los gobiernos progresistas tienen que enfrentar estos asedios, ¿no? Y bueno, pues uno de los grandes temas es pues las tareas obligadas que desde las trincheras de izquierda, llámese México, Venezuela y cualquier país que comulgue con la izquierda, con el progresismo, pues vamos a estar en favor siempre de Cuba, porque defender a Cuba es defender a nuestros países. Y bueno, a partir de esta reflexión que acabas de hacer en esta entrevista, pues también yo diría que está sembrando un futuro, en medida que podamos acompañar a Cuba en este proceso y que en algún momento llegará a su fin este bloqueo y será la potencia que hoy lo es, ideológica, científica, humana y moral que merece ser Cuba. Gracias por tu participación en este programa, doctor Hassan, que es una colaboración entre naciones, México-Cuba, como ya lo habías mencionado, y fue un espacio para permitir compartir una voz desde nuestro exterior, desde fuera de México. Y a nuestra audiencia quiero agradecer por la paciencia, por escucharnos, y pedimos encarecidamente que compartan este video, que lo comenten y que nos regalen un like. Te agradezco mucho, doctor Hassan, y te envío un gran abrazo hasta tu tierra, y pronto estaremos por allá. Cuídate y muchas gracias. Un abrazo, muchas gracias. Gracias.